Iniciamos, amigos televidentes, tenemos ya la presencia de Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgo, que se encuentra en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Como estábamos conversando con Sofía Montoya, el tema de los movimientos telúricos, de estas contingencias naturales que se han presentado en términos de huracanes, terremotos, ha puesto o ha generado determinados nerviosismos en la ciudadanía del mundo y sobre todo se debate si son efectos del cambio climático. Sin embargo, de aquello los líderes de las naciones, sobre todo las más poderosas y las más contaminantes, no hacen nada para poder ir remediando o bajar este tema de la contaminación, pero sí se pretende pasar factura a los países menos poderosos en términos de desarrollo y de economía. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Alexandra Ocles, bienvenida. ¿El Ecuador está preparado para enfrentar este tipo de contingencias? ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que la ciudadanía está educada para enfrentar este tipo de contingencias, sabe cómo reaccionar. Y por otro lado, desde hace mucho tiempo venimos debatiendo si las construcciones en el Ecuador, en las distintas ciudades del Ecuador, están cumpliendo con las normas antisísmicas. En ese sentido, tenemos construcciones nuevas y construcciones antiguas. ¿Qué planes de contingencia estamos teniendo como política preventiva en el Ecuador para poder enfrentar o tratar de por lo menos estar preparados en determinadas ocasiones cuando se presenten este tipo de contingencias? Alexandra Ocles, buenos días, bienvenida. Gracias, Carlos, un gusto siempre, un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, lo que ha pasado en estos últimos días, tanto en México como también en Cuba, en Antigua y Barbuda, por el paso de los huracanes, nos pone a toda la ciudadanía en general en el marco de la región, pero y especialmente en el Ecuador, en un momento de repensar nuestras acciones. Cuando tú preguntabas si estamos preparados, podría decir que ningún país está 100% preparado. Sin embargo, creo que en estos años de gobierno de la Revolución Ciudadana, hemos ido generando un proceso de fortalecimiento de las instituciones para que podamos dar una respuesta efectiva en el marco de una emergencia o de un desastre. Creo que eso abre también la posibilidad de trabajar en un aspecto fundamental para nosotros, como es la cultura de prevención. Los ecuatorianos tenemos mente frágil y parecería que no queremos recordar aquellos hechos que son dolorosos y que en su momento obviamente generaron una serie de emociones contrarias a lo que puede significar un evento adverso. Pero Alexandra... Pero frente a eso hay que trabajar en prevención. Alexandra Ocles, te interrumpo por lo siguiente. A ver, vamos por parte. Es evidente que los países no van, que sufran algún tipo de estas contingencias, no van a salir ilesos. Es evidente que ante este tipo de cosas, dependiendo la magnitud, dependiendo la intensidad y profundidad, va a generar bastante caos, catástrofe, etcétera, etcétera. Pero no se trata de eso, se trata de aquello que tú sí mencionas y que tiene que ver con la construcción de una cultura, pero esa construcción de una cultura de prevención y de estar preparados, que otros países sí lo tienen, como el mismo Chile, como Japón, por ejemplo, tiene que ver con un sistema de educación y de preparación de la ciudadanía. El tema pasa es si se ha implementado esos sistemas de educación de prevención desde, no solo con los adultos, sino también desde las bases que son los niños y adolescentes, a efecto de que puedan tener conciencia y tengan esa cultura que tú mencionas. Carlos, la gestión de riesgos es una inversión, digamos, es un aspecto que tiene que ser considerado no como una política diaspórica que se tome en cuenta cada vez que hay un desastre, sino una política cotidiana y que tiene la posibilidad de reeducarnos, de hacer este cambio de chip, de este cambio de patrones culturales alrededor de lo que significa asumir que vivimos en un país que tiene una serie de amenazas y que frente a esas amenazas la ciudadanía tiene que estar preparada. Pero, decía antes, ver, hemos pero avanzado ese es el deber sin ser. duda, hemos hecho Alexandra, ese es el deber ser. Hemos hecho un camino importante en la prevención en varias de las regiones vamos del país. tangibilizando los temas. A ver, porque ese es el deber ser. El deber ser es que todos estemos preparados. Objetivo, perfecto. Ahora, ¿cómo llegamos al objetivo? Porque esto se trata de educar también. A ver, primero,
dentro de los pensos de estudios, o dentro de los programas de estudios, o dentro de las escuelas, cómo se está preparando a los chicos, por un lado, porque eso termina siendo educación que genera convicción, pero para el tema de la recordación, del top of mind, de saber cómo tengo presente la cultura para poder actuar en estos momentos, se requiere amplificación de ese conocimiento y de esa transferencia de preparación. Y eso viene con grandes campañas que deben ser frecuentes para lo que se enseña en las escuelas, amplificarlo en toda la ciudadanía. Y por otro lado, la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados. Yo sigo insistiendo. ¿Dónde está la articulación con los gobiernos autónomos descentralizados? Y si existe, no se conoce. Y lo que no se comunica no se conoce, y lo que no se conoce no existe. Carlos, varios puntos. Primero, el Sistema Nacional Educativo ha generado todo un proceso de aprendizaje alrededor de lo que significa enfrentar una emergencia. Es decir, dentro de las unidades educativas están desarrollando recurrentemente simulacros en cada una de ellas. Y hay entonces un aprendizaje desde los más pequeños que permite conocer y asumir la responsabilidad de cómo actuar frente a un evento adverso. En eso hay una articulación con el Ministerio de Educación. Y la siguiente parte es lo que tú dices, efectivamente, hacer que en la currícula educativa podamos insertar la cátedra sobre gestión de riesgos, conocer precisamente esto para que podamos ir haciendo una transformación de patrones culturales. Estamos trabajando sobre eso. No es un tema que está pensado, digamos, sino ya está implementándose y trabajamos para fortalecer esa vía. Por otro lado, digamos, también con la ciudadanía, con las organizaciones en la comunidad, están nuestros equipos en el territorio permanentemente generando procesos de capacitación, de prevención. Nuestros ejercicios de simulacro nos permiten continuamente poder ir evaluando la reacción de la ciudadanía, pero también la reacción y la acción de las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Y lo siguiente, el trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados. Carlos, hasta la fecha hemos logrado la constitución de 191 unidades de gestión de riesgos en los gobiernos autónomos descentralizados. Obviamente hay diferencias, y hay diferencias porque tenemos municipios que son grandes, que tienen mayor experticia y que tienen sobre todo una mayor capacidad económica, pero también tenemos municipios pequeños en los que literalmente hay dentro de la unidad una persona. Y eso creo que tiene que ser reflexionado con mayor profundidad, precisamente porque la gestión de riesgos no es un tema, vuelvo y repito, no es un tema que se activa cada vez que sucede un desastre. La gestión de riesgos está implícita en cómo yo planifico y pienso la ciudad. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué diagnóstico hay de las construcciones en el Ecuador? ¿Tenemos algún informe que determine cuál es la vulnerabilidad en términos de nuestras construcciones en el país, en las distintas ciudades? ¿Y qué conocimiento tienen los municipios de esos informes? Porque si bien es competencia de los municipios, cuando suceden este tipo de cosas se activa, todo el mundo activa y mira al gobierno central. Y estamos hablando que aquí hay una gran corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgos hemos trabajado con los municipios, por un lado, en un mapa de eventos adversos que pudieran darse en cada una de sus ciudades y en las provincias. Eso permite obviamente que la gestión pueda tener elementos concretos para la reacción y la atención a esos eventos adversos. ¿Cuál es el mapa de riesgos que tiene cada una de esas ciudades? Pero también, Carlos, hay que decir que es fundamental que los municipios entren en una lógica distinta de poder proteger a la ciudad cuando pensamos en las construcciones. Hoy con mucho más énfasis encontramos construcciones con la norma antisísmica y eso es fundamental. Hay que profundizar ese hecho, pero también hay que decir que hay municipios a los que ese aspecto no les interesa mucho y creo que es parte de la responsabilidad que tenemos. Hemos establecido con AME ya una hoja de ruta alrededor de poder trabajar estos temas, también involucrar a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, porque
esta acción tiene que ser trabajada de forma integral. La Secretaría de Gestión de Riesgos en unas semanas podrá tener una reunión, por ejemplo, con las cámaras de la construcción, con los colegios de ingenieros y arquitectos, que también son parte, digamos, desde el sector privado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Alexandra, hoja de ruta. Hemos implementado una hoja de ruta, suena muy bonito, pero esta implementación de la hoja de ruta debería tener objetivos, acciones y fechas en términos de cronogramas de acción. ¿Cómo está definida esa hoja de ruta para tomar los correctivos necesarios? Carlos, esa hoja de ruta se basa básicamente en la generación de los planes de ordenamiento territorial, en los PDOT. Ese es el punto central, en donde la gestión de riesgos tiene que ser un eje transversal, en donde las normas para la construcción tienen que ser asumidas tal como lo plantea el COTAD y como lo plantea la Ley de Ordenamiento Territorial. Es decir, los municipios no pueden hacerse de la vista gorda frente a ese hecho. Es uno de los aspectos fundamentales en la generación de los planes de ordenamiento territorial, y para eso la asistencia técnica de la Secretaría de Riesgos está implementándose con varios de los municipios con quienes ya hemos empezado a trabajar, pero como digo, esta no es una alianza con algunos municipios, es una alianza estratégica con todos los municipios a nivel nacional, y con AME hemos ya, como digo, generado este cronograma de trabajo en la capacitación, sobre todo de los técnicos en cada municipio, pero también de las unidades de gestión de riesgos, que son el punto claro dentro del municipio. Dentro de los distintos actores que están participando y que mencionaste, no escuché el Consejo Nacional de Competencia, y es importante que forme parte, porque va a monitorear y es el que tiene que supervisar que se cumplan y que se asuman esas competencias, y que en caso que por omisión o negligencia no se realice el ejercicio de esa competencia, venga la sanción correspondiente. ¿Acaso no hay decisión política para hacerlo? Sin duda, Carlos, está el Consejo Nacional de Competencias, que obviamente no puede estar fuera de este proceso, pero también está la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, y no vista como un ente sancionador, sino como un ente técnico que apoya la gestión de los municipios en tanto y en cuanto los planes de ordenamientos territoriales, que son herramientas técnicas, tienen que tener los insumos correspondientes para su consolidación, para garantizar el derecho a la ciudad, para garantizar la planificación ordenada dentro de nuestras ciudades, para garantizar el ordenamiento territorial, el uso y gestión del suelo. Es evidente que el tema pasa por lo técnico, pero cuando han pasado muchos años y muchas lunas, soles y vientos y mares, y no se ha hecho o no se ha avanzado en la medida que se tiene que avanzar, cuando hay gobiernos autónomos descentralizados que la unidad de riesgo es de A1, por eso la llaman unidad seguramente, entonces sí se requiere la sanción correspondiente a efectos de que se castigue a esos malos administradores y mandatarios que no le hacen caso al mandante y no representan la legítima decisión del pueblo ecuatoriano. Carlos, que no se haya hecho no quiere decir que no estemos trabajando. Nosotros 24/7, la Secretaría de Gestión de Riesgos no para. Nosotros todo el tiempo estamos activando con nuestros actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, y los municipios para nosotros son fundamentales. Insisto siempre en que hoy los dos brazos fuertes de la Secretaría de Gestión de Riesgos son, por un lado, trabajar en la cultura de prevención, no solo con la ciudadanía, sino también con los actores del sistema, y el otro brazo es precisamente los gobiernos autónomos descentralizados en los 3 niveles, no solo los municipios, sino también las prefecturas y las juntas parroquiales, que hoy hacen parte, por ejemplo, del Sistema Nacional Descentralizado. Estamos trabajando, y me parece bien que se esté trabajando, pero creo que debe haber una información de punto de partida para la ciudadanía, donde se establezca cuáles son los municipios y los avances que han hecho los municipios en esta materia, para saber y que se transparente esa información, a efecto que sea la ciudadanía la que también valore cómo están actuando sus representantes en las distintas localidades y territorios. ¿Podemos contar con esa información tanto en la página web como en los distintos medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, Alexandra Ocles? Y con esto termino.
Carlos, trabajaremos sobre el tema para poder presentarle a la ciudadanía, no solo desde nosotros como Secretaría, sino también conjuntamente con los municipios. Creo que hay avances importantes, creo que hay un trabajo con mayor responsabilidad. Cuando uno piensa en la gestión de riesgos, tiene que saber que en realidad es una inversión, cuesta muchísimo más recuperar y reconstruir. Y frente a eso, creo que la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental. Alexandra Ocles, muchas gracias por siempre aceptar nuestras invitaciones y estar dispuesta a compartir esos avances que has mencionado el día de hoy. Gracias a ti, Carlos, un gusto siempre. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con Augusto Espinosa, asambleísta de Alianza País y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, con quien vamos a tratar dos temas. El tema Yashay, por un lado, pero también el otro tema, el tema del debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Venimos de inmediato.